Sí, hoy vamos a leer Segunda Corintios capítulo 11, versos 1 a 15. Sí, como continuación, ¿verdad? Tercer parte de cómo la serpiente engañó con su astucia a Eva sobre este tema. Vamos a seguir. Segunda Corintios capítulo 11. Sí, yo leo. Segunda Corintios capítulo 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, y no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos he predicado el Evangelio de Dios de balde, he desposado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, hasta aquí. Sí, y como hoy ya tercera parte, ¿verdad? De ese tema, cómo la serpiente engañó con su astucia Eva, sí, un poquito vamos a profundizar. Y si realmente, ¿verdad? A nivel de discernimiento, eso es importante, ¿verdad? Porque Dios es espíritu y el diablo también es espíritu. Entonces, invisibles son, ¿verdad? Entonces, cuando se manifiesta alguna señal, algún milagro, alguna cosa milagrosa, maravillosa, ¿verdad? Entonces uno se queda bien confundido. ¿Y de dónde viene eso, verdad? Por eso mucha gente quiere ya considerar esto viene de Dios, porque algo sobrenatural, algo que uno no puedan
hacer entonces y fácil de aceptarlo como obra del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros investigando, ¿verdad? Formación de diferentes religiones siempre se viene con un milagro falso, ¿sí? Engañando a los ojos de uno y puede lograr, ¿verdad? Convencer a uno que acepten o crean y en una manifestación como si fuera la de Dios, pero al final excavando fondo y se encuentra gran engaño y mentira del diablo. Y por eso es importante nosotros tener bien buen contacto siempre, ¿verdad? Con toda la palabra tal como está manifiesta, está revelada. Por ejemplo, cuando se ve en fundación de la Iglesia Católica, era por milagro también, ¿no? Por Constantinus, quien es el fundador de la Iglesia Católica, por medio como edicto de Milano, ¿sí? Entonces ahí se ve en declaración de que él, Constantinus cristiano, por medio de se viene formación del catolicismo en el año 313. Antes de verdad fundar esa iglesia católica viene una visión y final quedó convencido Constantino, ¿verdad? En esa visión, tomando ese señal de cruz, ¿verdad? Tú vaya y convence y contra victoria, ¿verdad? Toma victoria contra tu enemigo. Entonces, según, ¿verdad? Él tomando esa cruz tomando, ¿verdad? Por eso marcando en escudo de todos sus soldados, ¿verdad? Poniendo cruz y van para llevar guerra contra su enemigo. Al final él vence y vuelve y ya palacio y declara ya soy cristiano. Ahí se viene formación de catolicismo y se llama una ya religión iglesia católica. Y después también, ¿verdad? Y por la manifestación de un ángel en la cueva donde estaba Mahomet, en el siglo VI, creo, ¿verdad? Entonces, y él ya revela una revelación. Esta vez yo visitando la casa, ¿verdad? En la oficina del pastor Lee, que va a venir este miércoles, junto con un grupo de hermanos de la iglesia Ulsan del Sur, para compartir junto con nosotros. Entonces, en su oficina se ve Corán, ¿verdad? Traducido en coreano. Se estaba leyendo un poco, bastante grueso. Y tenía ganas de comprar Corán para leer qué está escrito. Por falta de tiempo no pude llegar en librería, ¿verdad? Para conseguir. Y entonces se ve en una formación de un libro que se llama Corán por la revelación de los ángeles. En una cueva donde estaba Mahomet. Según él, recibiendo esta revelación, escribe Corán. Está fundada otra religión, islámico. ¿Ah? Por eso, y cada vez que se manifiesta algún ángeles, que son espíritus, se ve una nueva formación de diferentes religiones. Cuando se viene otro ángel ante Joseph Smith, se viene formación de una secta que se llama Mormón. Aparte de la Biblia, otro libro más, como Corán. Y después viene Testigo de Jehová, siempre por la manifestación de algún ángeles, según ellos, y están formando nuevas religiones constantemente. Por eso la Biblia están hablando, ¿verdad? Discernir, ¿de dónde viene eso? Algún milagros, algunas señales, alguna cosa, ¿verdad? Sobrenatural, algunas revelaciones, alguna visión, algún sueño, sea como sea, ¿de dónde vienen esto? Primero debería discernirlo bien. Si no, uno se engaña al final, pueden perder su alma. Perderse alma, perder todo. ¿Quién puede evitar de partida de esta tierra? Sí o sí, tarde o temprano. ¿Quién va primero? ¿Quién más tarde?
esa cuestión hay, pero nadie puede evitar de partida. Muchos emperadores, muchos reyes que conquistan, ¿verdad?, su continente, su territorio gigante grande, siempre buscaba alguna manera para vivir eternamente aquí en la tierra con su gloria, con su trono real. Pero ninguno evitan de la muerte de partida, ¿verdad? Todo murió. Porque Dios dijo, tú eres polvo, volverás al polvo. De la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, desaparece, no, ¿verdad? Después de esto, el juicio. Entonces, inevitable la partida, ¿sí? Pero después de la partida, ¿qué sucede? Eso es el asunto más grave, ¿verdad? Y esto es lo que eh, llama mucha atención a nosotros. Si al morir termina todo, ¿para qué creer en Dios? ¿Para qué congregar? ¿Para qué predicar? ¿Para qué? Oh, comer y vivir, comer y, ¿verdad?, beber. En esto ya sí, disfrutando todo aquí, morir y desaparecer. Pero el asunto no es así. Por medio de Cristo ya Dios mostró que existe la resurrección. La tumba de Cristo está vacía. Así, ¿verdad? Todos seres humanos que están muertos un día van a tomar nuevo cuerpo, cuerpo inmortal. Debe se olvida la muerte, vivir para siempre. Pero ¿en dónde va a pasar? ¿En el cielo con Dios o en el fuego eterno castigado, crujiendo diente cada segundo por toda la eternidad, sufriendo con una llanto, con una depresión absoluta, con una tristeza absoluta, sin cesar, sufrir, sufrir, sufrir? ¿En qué condición vivir, verdad? Esto es asunto. Por eso, lo más importante, ¿verdad? Y siempre nosotros primero estar seguros con nuestra salvación y luego ganar al salvar muchas almas que están alrededor de nosotros. Pero el diablo, ¿verdad?, de una u otra manera estorba, engaña a la gente. Esta vez sí, casi ya quedando una semana por ahí en Corea, y por causa del funeral de mi madre pude encontrar con varios parientes y varios, ¿verdad?, tíos y tías y primos y primas, y entonces visitando también la casa de ellos para intentar. Ellos son súper, ¿verdad?, y creyentes según ellos, por toda la vida. Algunos son pastores, algunos son ancianos, algunos son diáconos, cargando mucho cargo de diferentes iglesias grandes, pero excavando fondo y no está fundada su fe en el evangelio verdadero. En esto, apóstol Pablo estaba también súper preocupado por la invasión del diablo contra la iglesia de Cristo también, ¿verdad? Por medio de otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, que no son de Dios. Otro Jesús no es Jesús. Otro espíritu no es de Dios. Otro evangelio no es de Cristo. Pero con esto, ¿verdad?, engaña. Entonces, ¿cómo la Biblia presenta, ¿verdad? ¿Cómo discernir el final? ¿De dónde viene eso? Por eso, primero Juan capítulo 4, verso 1 dice, no creáis en todo espíritu, sino probarlos si son de Dios. Un poquito hoy vemos en esto. Primera Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4. Versículo 1, si yo leo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, esa confianza no solo por boca, ¿verdad? Sino reconocer, ¿verdad? Todo espíritu que reconoce, eso suena, confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y la que ahora ya está en el mundo. Pues ahora el apóstol Juan nos muestra cómo discernir, ¿verdad? ¿De dónde viene esa cosa? Algo espiritual, algo sobrenatural, algo maravilloso. ¿De dónde viene esto? ¿Son de Dios o son del diablo? Pues por medio de cuestión de verdad, fe o reconocer que Jesús ha venido en carne de Dios, dice. Aquí están hablando, ¿verdad? Algo más profundo, ¿verdad? No solo un conocimiento de que Cristo vino hace 2000 años en la carne, ha sido encarnado. No solo está hablando, sino hasta propósito. Porque Cristo vino en la carne. San Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Cristo vino con un cuerpo, con la carne, vino para deshacer el pecado del mundo. Por lo cual, Cristo, cuando tenía 30 años, fue declarado y bautizado por Juan Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, como Cordero de Dios bautizado, sale del río Jordán, como Cordero cargado el pecado del mundo. Como tal está escrito, Zacarías capítulo 3, verso 9. El Rey de los ejércitos dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso con el cuerpo, la carne de Cristo siempre se relaciona con el pecado. Porque Cristo ocupa un cuerpo para cargar, quitar el pecado del mundo y llevarlo en su carne en la cruz y con su muerte cancelar. Por eso, como dice verso 2 de 1 Juan capítulo 4, verso 2, ¿verdad? En esto conocen el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dice. Por eso, por la carne de Jesús, que vino hace 2000 años, cargó mi pecado y murió en la cruz, canceló todos mis pecados. Por lo cual soy limpio, libre del pecado. Conociendo la verdad, el Evangelio de Cristo, está limpio, libre de todos los pecados. Entonces, según la promesa, el Espíritu Santo entra en él. Entonces, el Espíritu que trabaja con un justo perdonado de todos los pecados, el Espíritu de Dios, uno sigue siendo pecadores. No reconoce a Cristo, canceló el pecado del mundo una vez para siempre. Sigue pecadores, condenado, culpabilizado. Pero por medio de tal persona manifiesta alguna obra milagrosa, pero esa no es obra del Espíritu Santo, dice. Pues hoy en día, muchos falsos profetas, como dice verso 1, ¿verdad? Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son muchos falsos profetas. ¿Por qué son falsos profetas? No reconocen de qué, por la muerte de Cristo, quien derramó su sangre. Todos sus pecados están cancelados ya. Eso es lo que dice, pero no lo reconocen, no lo aceptan, no lo creen así. No de Dios. No de Dios, dice. Así son falsos profetas. Por eso constantemente, ¿verdad? Diablo en esta área trabaja, ¿no?
engaña constantemente, aun para que uno no crea. Por eso, resultado de creer un evangelio diferente o un evangelio falso, siempre uno ya por boca cree en Jesús, pero en su interior no hay sellamiento del Espíritu Santo, no hay transformación. Primero, no hay regeneración. Segundo, no hay renovación tampoco. ¿Por qué? En el fondo de corazón, condenado, culpabilizado aún todavía, cargando su pecado aún, y progresivamente piden perdón para resolver su pecado. Ahí no está el Espíritu Santo, no son de Dios. Pues primera, como la vez pasado un poco, compartimos, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 4 también dice, por la carne que hizo Cristo. Capítulo 4, primera Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne hasta la muerte, ¿verdad? Terminó con el pecado. ¿Pecado de quién? Cristo nunca nació con pecado cargado jamás, ni cometió pecado ni una vez. Eres el perfecto. Perfecto Dios, perfecto hombre. No hay por qué morir, pero murió derrotado. Como un hombre maldito total, crucificado. Murió una forma, ¿verdad? Peor que uno que imagine. En el lugar de nosotros para terminar con el pecado del mundo cargado en él. Por eso cuando uno ya reconoce que Cristo finalizó, terminó con el pecado mío, con el pecado del mundo, Cristo ya me salvó ya una vez para siempre. En esa fe Espíritu Santo cabe. Romanos capítulo 8 también dice lo mismo. El libro Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 3 también, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, que era lo que era imposible para la ley, salvar, justificar a los hombres que tienen la carne pecaminosa, que puedan llegar a pecar contra la ley. Así que, ¿verdad? La ley busca obra perfecta en uno. Nadie la ofrece ante la ley, su obra perfecta, ¿verdad? Entonces la ley termina condenando. Por eso, lo que era imposible para la ley era salvación para los hombres con la carne. Pues acá dice, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, que la ley es débil por la carne. ¿Carne de qué? De nosotros. Por la carne pecaminosa, uno nunca puede ofrecer obra perfecta. Por eso la ley termina condenando, no salvando, no justificando, ¿verdad? Por eso, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la ley, por la carne, pero ahora Dios dice, Dios, enviando a su Hijo Jesús, ¿verdad? En semejanza de carne de pecado, nace Cristo encarnado. Por eso, primera Juan capítulo 4, verso 2 dice, todo espíritu que confiesa que Jesús vino en la carne, ahí está hablando, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado que ya cargó como Cordero de Dios que quitó pecado del mundo un día, ¿verdad? Y condenó al pecado de en la carne de Cristo, cargado todo nuestro pecado, ¿verdad? El Padre condenó a su Hijo Jesús. Así el Dios salvó matando a su propio Hijo. Porque el Padre Dios lo mató, ya cargó. Como Isaías 53, verso 6 dice, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Cordero de Dios, Jesucristo, en su
cuerpo, en su carne, que cargó el pecado del mundo. Por eso Cristo, angustiado y afligido, fue llevado como cordero para matadero, ¿verdad? Para cancelación del pecado con su muerte. Así terminó el pecado del mundo una vez para siempre. Si uno cree en esa fe, el Espíritu Santo cabe, sella, final. Ahí viene transformación. Por eso y Satanás constantemente está engañando, ¿verdad? Engañando, como si Cristo no hubiera acabado el pecado del mundo, como si uno estuviera cargando pecados. Y el diablo constantemente con llena de mentira engaña. Como en el principio, diablo con su mentira mató a Eva, engañó a Eva con su astucia. Hoy en día pasa lo mismo. Por eso ahí está un asunto, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo evangelizar una persona que dice, ¿verdad? Soy pecador, porque yo peco. Mucha gente dice, ¿verdad? Yo peco, por eso soy pecador. Sí, aunque Cristo murió en la cruz, soy pecador. Por eso ahí ya funciona, ¿verdad? La ley. La ley, muy buen instrumento para inculpar de pecado a uno. No hace falta, ¿verdad? Uno que dice, sí, yo soy pecador. Sí, usted es pecador, claro. ¿Cómo debe decir? Usted no es pecador, ya Cristo murió en la cruz, nunca funciona. Sí. Uno que cree es pecador, tiene que hacerlo, ¿qué? Más pecador todavía, más pecador. Estamos. No es cuestión de discutir nada, ¿verdad? Uno que cree que es pecador, hay que ayudar que se haga más pecador, súper pecador. Por eso la Biblia, ¿verdad? Está hablando, Romanos capítulo 1 dice, uno que no quiere, ¿verdad? Reconocer a Dios, o no quiere tener cuenta a Dios. Dios, ¿cómo hace? Dios lo hace más pecador todavía. Aquí vemos el libro Romanos, el libro Romanos capítulo 1, verso 28. El libro Romanos capítulo 1, versículo 28. Y dice, ¿cómo ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios? Entonces, ¿cómo Dios hace? A uno que, ¿verdad? A uno que no quiere aprobar tener en cuenta a Dios, así que no quiere reconocer a Dios, no quiere tener a Dios en su corazón, o no quiere, ¿verdad? Estar con Dios, no le gusta escuchar la palabra. Así que, ¿cómo ellos, dice, cómo ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios? O sea, ¿cómo Dios actúa? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué son las cosas que no convienen? Pecar. Entonces yo leyendo la Biblia de esta parte me quedé muy asombrado, muy asustado. Así Dios hace. A ver, Dios debería ayudar a uno para que no pequen tanto, no. Pero acá dice, Dios los entrega, dice, para que pequen más todavía. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada, una mente podrida, ¿no? ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen.
¿O qué son? ¿Cómo son las cosas que no convienen? 29. Estando atestados de toda injusticia, ¿qué? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cosas que no convienen. Pero Dios los entregó para hacer cosas que no convienen, dice. Y es el propósito de Dios entonces entregarlos en hacer cosas que no convienen, hacerlo más pecadores. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén hartos de pecar. ¿Cómo estaba mujer adúltera? Te fui a ver adulterados. Alguno pregunta, ¿dónde está el varón con quien cayó ella adulterio? ¿Dónde está él? ¿Se escapó? Imposible. Según la tradición, en este caso, ¿verdad? Inmediatamente los mata, ambos, al hombre y la mujer. Directamente apedreándolos, los mata. ¿Por qué no se trae ese varón con el cual cayó esa mujer en adulterio hasta Cristo? Porque ya murió. Lo mataron. ¿Por qué no la mataron a la mujer adúltera? Para probar a Jesús, para tentar a Jesús, para trampar a Jesús, para usarla como un instrumento para trampar a Jesús y matarlo juntamente con ella. Esto era propósito de los fariseos y escribas que se la trae a Cristo. Pero tentándolo, dice, ¿verdad? Tentándolo, preguntan, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Tentándole, dice, probándole, ¿verdad? Depende de lo que diga, lo mata Jesús juntamente con ella. Ella que vio, ¿verdad? Ese varón que está derrotado. Cuando muere, ¿verdad? Apedreado, ¿cómo muere? Cuerpo derrotado, cabeza, ¿verdad? Roto, cabeza rota, por piedra, ¿verdad? Tamaño así, ¿verdad? Pega, cráneo se rompe, pega su espalda, su columna se tuerce, pega en su pecho, costilla, ¿verdad? Se rompe. Así ya asangrantado, derrotado total, muere. Esa mujer adúltera que va a pensar cuando se trae ante Cristo. Ahora me libere de esta mano de los fariseos y escriba. Voy a buscar otro varón para pecar más. Voy a adulterar. Muy dulce, muy rico. Adulterio. Así estaría pensando ella. Ella ya está harta de adulterio. Está ya sufrida ella por pecar. ¿Ella puede disfrutar pecar? Uno que disfruta el pecado nunca va a ser salvo. Uno que sufre por el pecado sí será salvo. Cuando uno ya, ¿verdad? Siente ya gran amargura el pecar, puede sentir necesidad de la salvación. Pecar es dulce para uno, jamás será salvo. Por eso en este caso, ¿verdad? Mucho que no quiere tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? No ocupan la mano de Dios, no ocupan la salvación de Dios, porque está disfrutando en su mundo pecaminoso. Dios los entrega más en pecado todavía. Por eso Dios dice aquí, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia,
Ahí viene fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades. Todo ese tipo de cosas. Cuando Dios los salva, cuando se hacen ya super pecadores, harto de pecar, sufre por pecar, Señor, salva. El caso de mujer adúltera fue así. Mujer samaritana que vivían con sexto marido. Está harta de pecar. Saqueo, jefe de publicanos que son ladrones registrados en esa época. Tener tanto dinero pero no tiene satisfacción, no tiene felicidad. Entonces Saqueo está bien arrepentido, ¿verdad? De vivir una forma tan pecaminosa. Un día Cristo lo visita, porque Saqueo estaba ensomándose, ¿verdad? Sobre árbol sicómoro. Porque él, un hombre muy chiquitito, un hombre muy baja altura, pero muy gordo, casi se ve pelota, panzón lleno, altura bajita, casi ya, ¿verdad? Volteando camina ya. Como que, ¿verdad? Tan chiquitín, ¿verdad? Entonces no pueden ver. ¿Quieren ver a Cristo? ¿Por qué quieren ver a Jesús? Está harta. Está muy cansado de vida, ¿sí o no? Tener tanto dinero está cansado más todavía. Por eso quiere ver a Jesús, que habla, que enseña. Está asomándose, ¿verdad? Por un mundo nuevo, que no lo conoce. Entonces él, final subiendo sobre árbol sicómoro, ¿verdad? Está viendo a Jesús. ¿Quién es él? ¿Cristo lo conoce o no? Corazón cansado y harto y abatidos. Cristo pasando cerca de árbol sicómoro llama, ¿verdad? Saqueo, desciende. Nadie sabía quién está arriba, pero haciendo ruido, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Así casi así, tan gordo, ¿verdad? Se bajan de arriba para abajo. Está súper contento. Cristo lo conoce. Voy a posar en tu casa. Cristo fue invitado en la casa de Saqueo, escuchó en palabra del Señor, fue salvo. Por eso Cristo dice, oí, llegó, dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Él se hizo hijo de Abraham. ¿Qué significa hijo de Abraham? Hijo de la fe. Como Abraham fue salvo por la fe. Y viene corazón transformado. Por eso él dice, ¿verdad? Si yo hubiera, ¿verdad? Ganados robando, voy a pagar cuadruplicado según la ley, ¿verdad? Entonces, él ya con dinero no está interesado en, porque ya con Cristo se llena su corazón feliz. ¿Cuál es estrategia de Dios, verdad? Cuando uno, verdad, resiste, sí, claro, yo soy pecador, entonces Dios lo hace más pecador todavía. Esto es lo que dice en, ¿cómo se llama? Levítico, un poquito vemos, Levítico capítulo 14. Sí, 13 primero. Capítulo 13, versículos 12 y 13 dice así, haz así brotare la lepra hundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel de llagados, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, él es limpio. Hasta hoy, ¿verdad? La lepra, enfermedad incurable. Con algún medicamento, ¿verdad? Están ya preparados, esto ya te tiene, hasta ahí puede.
pero no puede curar. Pero en la tierra de Israel, por Dios, por la presencia de Dios, la lepra era curable. Como pecado incurable en el mundo, por Cristo sí curable, salvable, ¿verdad? Por eso, y en qué método, ¿verdad? Se limpió un leproso por poder de Dios. ¿Cuándo está un leproso medio? Leproso, sí. Tiene lepra, entonces leproso. Dios no sana. Inmundo, fuera. Fuera de campamento. ¿Cuándo Dios lo sana? Cuando se hace cubierto total de lepra. Desde cabeza hasta planta de pie, totalmente blanca. Emblanquecido total con llaga de lepra. No hay ningún lugar sanado, ¿verdad? No hay ningún lugar sano. En el cuerpo total, cubierto lepra, 100% leproso. Entonces Dios manda al sacerdote que declarara a él que está limpio y se sana. Así se sana. Pecador absoluto. Total pecador. Pecador perfecto. A tal persona declara está limpio. El evangelio suena así. A un pecador puro total declara. Pecador medio no sirve. En ese tipo de personas, uno que es medio pecador, se predica la palabra del evangelio, se hace justo medio. Nunca se transforma. Aquí queda como conocimiento y se olvida. Pero cuando uno se hace pecador total, palabra de Dios entra en el corazón y lo sana y cura, salva total, transformación, toca él y se cambia. Sellamiento del Espíritu Santo llega. Así se hace un cristiano verdadero. Siendo ya cristiano verdadero, ya liberado de lepra, liberado del pecado total, ¿sabe qué paso viene? Paso de capítulo 14, versículo 8 y 9 dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerás todo su pelo y se labrará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento. Ahora ya puede, porque está sanado, ¿verdad? Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raeré sobre el pelo de su cabeza y su barba y las secas de sus ojos. Este paso importante. Uno ya siendo curado de lepra completamente, declarado sano, limpio, sanado por poder y milagro de Dios. Dios manda que rape su pelo, cabello, ¿verdad? Y barba y seca. Porque todo está contaminado de lepra, ¿sí o no? Sucios. Entonces Dios quiere que se rape. Ese punto es importante. Siendo renacidos, justo, limpiado, purificado por la sangre de Cristo por fe, hay que rapar todo pensamiento antiguo. Uno no vive con ese pensamiento antiguo, ¿verdad? No. Siendo ya ahora nueva criatura, con nuevo método, nueva forma, ¿verdad? Nueva manera vive. Se rapa. Por eso no usa más pensamiento antiguo, sino por la revelación de Dios uno vive. Como los magos orientales de haber encontrado con Jesucristo, no volvieron nunca por el camino pasado. ¿Dónde está esperando? El rey Herodes. ¿Qué dijo el rey Herodes? Cuando vosotros veáis a Jesús, al rey de judíos, ¿verdad? Avísame a mí para que yo vaya a adorarlo. Mentira. Querían matarlo. A ellos, a Jesús. Debe haber encontrado, ¿verdad? Los magos orientales
Sí, como suena raro, mago oriental está traducido, pero sabios orientales debe haber encontrado con Jesucristo adorados ofreciendo tres presentes, oro, mirra y perfume, ¿verdad? Debe haber entregado a Jesucristo ofrendándolos. Está a punto de volver al rey Herodes para avisarlo dónde está Cristo. Pero Dios se lo reveló de que no vuelva a ellos, sino vaya, vuelva a su tierra por otro camino. Eso se llama revelación. Así ya siendo justo renacido, vive diferente que antes, rapado de todo pensamiento y barba. Se vuelve niño. ¿Me explico? Se vuelve un bebé recién nacido. Se quita barba. Siendo renacido, se vuelve todo bebé espiritual en Cristo. Sin barba. Después se quita seca. Uno no vive por su cara. Mucha gente, ¿verdad? Buscando vanagloria, ¿verdad? Vanagloria. Pareciera que está sirviendo a Dios, pero final fondo uno busca su nombre, su cara, su manifestación, vanagloria. Ah, yo soy miserable, miserable. Ya no vivimos más para nuestra vanagloria jamás, sino para gloria de Dios vivimos. Por eso se quita cabellos, barba seca. Debe ser lavado, limpiado, ¿verdad? Total, se vuelve ya sano. Entonces, se quita todo y nuevamente en el campamento, ya dentro del campamento aprende y practica. Siempre pelado. Amén. Sin cabello, sin barba, sin seca. Entonces, ¿qué hace? Un bebé. Se hace un bebé recién nacido. Pero buscando leche espiritual, no adulterada, así dice. Vemos, primera Pedro, capítulo 1, primera Pedro, capítulo 1, verso 22. Sí, yo leo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso la palabra de Dios, agua viva, con ella fuimos renacidos. Entonces, capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la leche espiritual, crezcáis para salvación. Esta salvación, no perdón del pecado, no renacimiento, esta salvación quiere decir victoria en nuestra vida, para no hundirse en el mar pecaminoso, sino vencer contra Satanás, contra el mundo. ¿Cómo? Creciendo, sí. No creciendo, no disfrutará esa victoria final, ¿verdad?
Cuando uno llega a ser salvo, parte del diablo perdió a uno, ¿sí o no? Entonces, para paralizar a un justo recién renacido, el diablo constantemente tira mucho pensamiento. Eso siendo justo renacido, vivo, ocupa buena armadura espiritual, ¿verdad? ¿Qué dice? Efesios dice, sabemos, tomando leche espiritual, creciendo y se convierte uno ya soldado de Cristo. Entonces, Efesios capítulo 6 dice sobre armadura que ocupamos nosotros mientras estamos en el mundo como soldado de Cristo. Efesios capítulo 6, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra no contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Satanás y demonios. 13. Por tanto, toma toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, hoy en día, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis acabar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así dice. Un poquito quisiera tocar ahora, ¿verdad?, sobre los dardos del fuego del maligno. ¿A quién tira? A los soldados de Cristo. Muchas veces vienen, ¿verdad?, muchos dardos del fuego del maligno. ¿Cómo viene ese dardo del fuego del maligno? Por medio del pensamiento. Diablos invisible, espíritu engañoso, manda pensamiento engañoso a uno. Eso es lo que el diablo dice. Vete, dice, no, vete, pero no te vaya lejos. Cuando viene, ¿verdad?, gran destrucción en el Egipto, Faraón dice a Moisés, han todo, pero no vayan lejos. Vete, ¿verdad? Pero no te vaya lejos. Siendo ya renacido, este punto muy importante, siendo renacido, siendo salvo justo, ya sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo va a crecer? El secreto de crecimiento y madurez espiritual y manifestación de don, talento espiritual que Dios da a uno, y crecimiento y llevar fruto, muchos frutos. ¿Depende de qué? Depende de relación con la iglesia de Cristo. Solo nunca se hace. Porque uno sin evangelio no tiene salvación, ¿verdad? Creyendo toda la vida evangelio falso, nunca va a ser salvo. Esforzando con su obra, nunca va a llegar a ser salvo. El secreto de la salvación está en el evangelio. Y el secreto del crecimiento está en la iglesia de Cristo. Algunos debe haber sido salvos, ¿verdad? Errándose, buscando alguna iglesia. Yo le dije, ¿dónde está iglesia renacido? Escuchando conmigo el evangelio. Renacidos.
Pues yo digo, a usted siendo justo renacido, invito que venga, ¿verdad?, al culto para seguir su crecimiento. Pero uno, ¿verdad?, eran. Por ahí hay otra iglesia. Aparte de Iglesia en Visión, Palabra de Vida, donde no está Pastor Samuel. Qué raro, ¿verdad? Un pensamiento muy raro. Ese pensamiento está girando en la cabeza de uno. Ah, voy a buscar otra iglesia donde no está Pastor Samuel. Escuchando conmigo el Evangelio. Renacido por el Espíritu Santo por medio de mi evangelización. Uno busca. Por ahí si hay otra iglesia. Tardo del fuego del maligno. Para debilitar aún. Para paralizarlo aún. Para que no crezca más. A nivel teoría sí. Pero entrega no hay. No hay unión con iglesia. No hay arraigado dentro de la iglesia. No crece. Esperando se da cuenta. No hay iglesia a otro lado. Voy a volver a la iglesia donde está Pastor Samuel. Pues algunos ya como erando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, algunos regresan. Cuando se empiezan a congregar, el diablo dice, no te vayas lejos. No te entregue tanto. Sí, cuando iglesia, ¿verdad? Y hacen alguna actividad, tú haga tu plan. ¿Sí? Haga tu plan. Y mantiene, ¿verdad? Mantiene una distancia. Pedro sí seguía en pos de Cristo, sí, pero de lejos. No tan hacer así, me pego tanto con Jesús, me va a tocar mucha persecución, mucho trabajo, mucha cosa, ¿sí o no? No me gustaría estar tan entregado. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26. San Mateo versículo, San Mateo capítulo 26, versículo 58. Sí, vamos a leer junto con voz alta, vamos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Cómo es la actitud de Pedro? Pedro le seguía ¿a quién? A Cristo. Pedro le seguía a Cristo, pero de lejos. Algunos sí seguían a la iglesia. ¿Por qué? No puede negarla. El cuerpo de Cristo. La iglesia significa el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, no es Pastor Samuel. Cristo es Cristo. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Algunos siguen a la iglesia, algunos siguen a Cristo juntamente con la iglesia, pero de lejos. Pero no. Porque el diablo ya había dicho, no te vayas lejos. No te vayas lejos de mí. Quédate cerca de mí. Sí, yo te permito que tú congregues, sí. Por lo menos yo te perdí. Tú eres salvo, ya eres nacido. Pero hasta ahí, no más. Mantiene una distancia. ¿Sí o no? Igual que Pedro. Observando, ¿verdad? Observando entre todos los apóstoles, ¿verdad? ¿Quién siguió hasta la cruz de Cristo? Yo vi ahí, Juan.
a la par de la cruz. Único apóstol que se encuentra a la par de Cristo es Juan, un chiquitín, esa época, según edad, menos edad que otros. Pero Juan tiene buena comunión con Cristo. El que preguntó, ¿quién es él que te va a entregar? Dígame a mí. ¿Sabe quién es? Juancito. Juancito tenía buena comunión con Cristo. Por eso yo estaba, ¿verdad? Pensando, caso de Eva, ¿verdad? Eva debía haber escuchado esa voz de Satanás que dice, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios sabiendo del bien y del mal. En secreto estaba hablando una voz paquita, ¿sí o no? Siempre el diablo visita a usted o no, una voz bien paquita. ¿Qué pasa? O sea, a solear, ¿sí o no? El diablo dice eso o no, en secreto. A Eva, diablo dijo en secreto. Ella hubiera contado con Adán, ¿qué hubiera pasado? Mi amor, venga, recién la serpiente me lo dijo esto. ¿Cómo piensa usted que dijo Dios anteriormente con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal? Tú me enseñaste un día, ¿verdad? Pero no me acuerdo muy bien. Parece que sí, parece que no. Porque Dios te había dicho. Hubiera sacado ese tema que el diablo habló en secreto a Eva, ¿verdad? Hubiera puesto esa cosa, esa idea, hablando con Adán, ¿qué hubiera pasado? Podría pensar la voz de Satanás así, ¿sí o no? La serpiente te lo dijo. No, no puede ser. ¿Cómo comer ese árbol de la ciencia viene del mal? Dios me dijo, Génesis capítulo 2, versos 16, 17, ¿sabe qué está escrito? Comeréis todo árbol que está en el medio del huerto de Edén, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Así me dijo Dios. No puede ser. Rechazaría, vencería al Satanás. Siempre Satanás habla en secreto. En secreto habla. Mientras ustedes están sentados, caminando, trabajando, viviendo, en secreto diablo habla mucha cosa por medio de la carne, según deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. ¿Sí? Porque esta carne sigue pegada en uno. Por ella, diablo habla. Espíritu Santo mora en uno, porque justo le ha sido sellado con el Espíritu Santo, oye la voz del diablo, se siente incómodo, pero medita, medita. Y un día puede ser convencido, ¿verdad? Puede ser debilitado. Por eso el libro Cantares dice, ¿verdad? Casámelo dice, Sora pequeños. Vamos a ver este libro. Tantito de Isaías está, Cantares, ¿verdad? Capítulo 2. El libro Cantares, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las horas. Las horas pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Por qué? Nuestras viñas están en cierre. Cazando dice las horas. ¿Cuáles horas? Las horas gigantescas, grandota. No, las horas pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Por qué?
nuestras viñas están en ciernes. Ahí Dios guarda toda la bendición. Pero se mete, ¿verdad?, las horas para echar perder las viñas. No podemos dejar. Uno tiene que profundizar en el fondo de corazón de lo cual es esos horas que, ahorita que, ¿verdad?, echan perder las viñas. Un pensamiento, mínimo pensamiento, un chiquito pensamiento pueden deshacer a uno. Muchas veces yo decía, ¿verdad? Sí, yo puedo faltar congregación en un domingo. No me pasa nada. Parece que no. Por aceptar ese pensamiento, alguno no vuelve más a la iglesia. Un día aceptó Elimelech un pensamiento. Mira, en esta tierra Belén llegó una terrible situación, llegó hambre, parece, ¿verdad? Y no hay buena cosecha. Entonces puede ser que venga, ¿verdad?, ya gran problema. Aún no ha tocado ese problema a ellos. Pero en el fondo de cabeza de Elimelech viene un pensamiento así, ¿verdad? ¿Qué decide? En secreto llegó un pensamiento. Voy a ir a tierra de Moab. Donde Dios promete bendecirlo, donde Dios promete para fortalecerlo, donde Dios promete para dar la vida, ¿verdad?, abundante. En tierra Belén, casa del pan. Ahí Jehová, Dios está siempre. Alguna situación puede ser que con hambre, alguna situación con abundancia, pero siempre Dios está con él, con ellos. Pero final acepta ese pensamiento, una solita. Decide ir a la tierra, campamento de moabitas. ¿Qué ocurrió final? Alón, hijo mayor, murió. León murió. Tefes Elimelech murió. Quedó viuda, Noemí, y dos nueras, Orfa y Ruth. Tres viudas se quedan. Pasando 10 años, pasando 10 años, ¿qué es lo que ocurre? Muerto, muerto y muerto. Todos varones ya murieron, derrotados. Y se quedan ahí, no. Vuelven a tierra de Belén, derrotado. Después de 10 años, ¿qué ganaron? Perdieron, derrotados. Pero vuelven en tierra de Belén. ¿Por qué? Sin volver en Belén, hasta Moab, no hasta Noemí. Puede ser que muera también. Noemí, ¿verdad? Noemí, siguiendo a su marido que recibió una sorita, un pensamiento engañoso. Siguió y final queda derrotada y vuelve. Todo el mundo llamándola dice, esta es Noemí. Noemí, ¿qué significa? Placer, gozo. Una que estaba tan gozosa, una que estaba tanta, ¿verdad?, contenta, pero se ve tan amarga. Ella dice, no me llame Noemí, sino Mara, porque el Todopoderoso. Vemos acá el libro Ruth, capítulo 2. Sí, capítulo 1, Ruth capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén.
Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí por 10 años, ¿verdad? Estaba bien tocada ya. Llena fue, pero vuelve vacía. El libro Salmos que dice, Moab es pasica de Abal, dice. Nosotros, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la iglesia del Señor, ¿verdad? Si podemos servir, podemos disfrutar todo lo que Dios ya manda, comuniones y cultos y predicaciones, podemos llevar frutos. Pero de vez en cuando, ¿verdad? Uno ya, ¿verdad? Se llevan al mundo. En el mundo Dios está muerto tampoco, ¿verdad? En el mundo, Dios usa el mundo como vasija, lavándola. Por eso, caso de 10 años de estar fuera de Belén, Noemi bien lavada, volvió con corazón total transformado. Así que mientras nosotros ya vivimos aquí, siempre inevitablemente pasamos, ¿verdad? Lucha, guerra espiritual constantemente. Entonces, y ya cómo nosotros vivir, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vivir en esta tierra? Venciendo o perdidos. Caso de Eva, ¿verdad? Escuchaba dos voces, la voz de Dios y la voz de Satanás. En secreto ella huía, ella sola decide. Pero mi pregunta es ella, si hubiera comunicado con Adán, ¿hubiera caído? Juntos los dos, Adán y Eva, vencerán contra Satanás. Sí, suficientemente podrán vencer contra Satanás. Judas Iscariote, de verdad, un día recibió en secreto un pensamiento que el diablo dijo, entreguese a Jesús. Él hubiera comunicado, ¿verdad? Con Pedro, con Andrés, con Juan. A la par de él estaba, ¿verdad? Varios discípulos del Señor. O con Cristo directamente hubiera sacado ese tema, diciendo, Señor, un pensamiento me dice que te entregue. No sé de dónde viene ese pensamiento. ¿Nace de mí? ¿O nace de mí? ¿O alguien me pone esto? Cristo hubiera explicado muy bien. San Juan 13, verso 2, como dice, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Jonás, que le entregase. La Biblia menciona muy bien de dónde viene ese pensamiento. Ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Que le entregase. Cristo hubiera dicho, ese pensamiento no es tuyo. Ese pensamiento el diablo puso en ti para derrotarlo. Lléguete ese pensamiento. Judas, cuando tú fuiste salvo, hasta hoy constantemente yo te veo que tú eres influido por tus pensamientos, no por mi palabra. Cuando tú creíste en mí, cuando tú creíste en mi evangelio, cuando tú fuiste salvos, Cristo hubiera dicho no, Cristo hubiera rescatado. En silencio, en secreto, guarda un pensamiento. Sola, pero una solita pequeña, echa a perder su fin. ¿A dónde va a final Judas? Siguiendo ese pensamiento, ahorca. Y al final termina muerto, ¿sí? Sin salvación.
Por eso ahora aquí, y segunda Corintios capítulo 11, están hablando de, ¿verdad?, engaño que el diablo lleva. Capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta carta a Corintio está dirigida, ¿verdad?, a la iglesia en Corintio, a la iglesia de Dios. Diablo es capaz, hasta, ¿verdad?, extraviar a los sentidos del justo también. Cuestión es, ¿verdad?, nosotros negar o aceptar ese pensamiento engañoso que viene de diablo. Uno resiste contra el pensamiento de Satanás y vence, y acepta y se entrega. Diablo aprovecha. En nosotros, ya por el Espíritu Santo de Dios que mora, ¿verdad?, tenemos suficiente poder para vencer contra Satanás. Si uno resiste. Como dice Santiago capítulo 4, verso 7. Resistid, pues, someteos, dice, pues a Dios, y resistid al diablo, él os huirá. Suficiente poder ya mora en nosotros. Si uno resiste contra el diablo 100%, lo vence. Pero cuando el diablo mete un pensamiento pequeño, ¿verdad?, una sorita en la viña, en nuestro corazón, y acepta y medita, en secreto guarda, sin negación, sin desechar, sin resistirlo, pueden echar, perder las viñas. Amén. Hay que cuidar este punto. Eva tiene suficiente poder para vencer contra la serpiente. Porque ella tiene, ¿verdad?, ella tiene, ¿verdad?, su marido a la par, hasta Dios está con ellos. Pero ella guarda ese pensamiento que el diablo puso en el corazón de ella. Comer el fruto, pero ella nunca abre corazón, nunca cuenta, nunca pone en comunión, se pierde. Por eso, y dentro de la iglesia de Cristo, de todo hay, ¿verdad? Aquí dice si Romanos, un poco vemos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá no dice, ¿verdad?, siendo justo renacido no tiene la carne. Tiene carne. Estamos en la carne. Tenemos que estar en la carne, si no, no podemos trabajar. Pero aquí están hablando de una característica especial de justo en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo son? Los que no andan, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está con la carne, pero no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Espíritu Santo. Siempre esta carne sigue pecaminosa, no convertida, igual que antes. Pero siendo justo, sellado con el Espíritu Santo, diferente que antes. Porque no andan conforme a la carne. Antes andábamos conforme a la carne, sujeto a la carne, sujeto a los deseos de la carne, deseos de los ojos, a la gloria de vida. Pero ahora somos diferentes. Nueva criatura en Cristo Jesús. Resistimos, negamos, por lo cual, final, andamos conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso ahora dice versículo 5,
Porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne. Cuando éramos pecadores así, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, ya nueva criatura, justo renacido, pero los que son del Espíritu, Espíritu Santo en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Parece muchas veces que uno puede cometer error. Quiere convencer la carne. Quieren convencer la carne, haciéndola entender. La Biblia dice que no dice. Esta carne nunca sujeta al Espíritu. No va a entender lo que el Espíritu Santo manda que haga a ustedes. Así, convenciendo la carne no la lleva, sino sujetándola la lleva. Amén. No la convencemos, sino la sujetamos conforme a Espíritu Santo. Por eso todo el mundo tenemos la carne, espíritu. Espíritu Santo mora en nosotros. Por él pensemos, dominamos la carne. Cuando usted quiere hacer algo según la voluntad de Dios, nunca la carne estaría de acuerdo. Tiene que negar, tiene que dominar, tiene que sujetarla. Como servir al Espíritu Santo, no servir la carne. Esta vez por la partida de mi madre, ¿verdad? Y si realmente seres humanos, cuando un espíritu se aparta del cuerpo, polvo, nada más que polvo. O vale la pena para servir la carne. Alguno tiene carne poco grande, pequeña, mediana, ¿verdad? Según su talla tiene, su cuerpo, su carne. Pero al morir, vuelven en polvo. Poco más de polvo, poco menos. Puede ser que haya diferencia. No hay mucho que invertir para nada esta carne. Esta carne como esclava, como una sierva, para llevar la verdad según la voluntad de Dios nada más. No es un objeto a quien servir. Pues este cuerpo, la carne, como buey, como un siervo, como un esclavo, tenemos que considerar. No para obedecer, no para agradar, no jamás. Por eso, y Romanos capítulo 8 dice, verso 7, ¿verdad? No se sujetan, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nunca se unen dos, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que sujetarla, dominarla, gobernarla según la voluntad de Dios. Y luego, ¿qué? Final ahora dice verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, seré nacido, sellado con el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, así no son salvos ellos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pecado, hábito pecaminoso, no deuda, causa del pecado, hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa significa este pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia por la fe en el Evangelio. 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Victoria, victoria. El Espíritu Santo si mora en nosotros, por él vivificamos hasta cuerpo. ¿Me explico? No arrastrado según la carne pecaminosa vive
contra voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad de Dios guiado por el Espíritu Santo, dominan la carne. Por eso uno ya sirve al Señor, predica, congrega. Uno puede llevar una vida con victoria. Esto está ya garantizado, prometido. Si uno tiene actitud de seguir, ¿verdad?, a la guía del Espíritu Santo. Satanás sigue engañando, sigue hablando, llena de mentira. Si hace caso, se engancha, pero no hace caso, ignora, sigue la palabra, sigue la voluntad de Dios, ¿verdad? Sigue conforme a la Escritura con obediencia, 100% vence. No serán sujetados a la carne y a la mentira del diablo, para un justo que está dispuesto para obedecer conforme a la voluntad de Dios. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.